Éxodo capítulo 34. Padre Santo, hoy queremos pedir una bendición especial para cada oyente de este audio, pero también te imploramos que nos ayudes a dedicar tiempo diariamente para hablar contigo, porque queremos que nuestro rostro resplandezca. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la gratitud sincera por acompañarnos diariamente a meditar en la palabra de Dios. Hoy analizaremos aparte del capítulo 34. Jehová dijo a Moisés: prepara 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepara pues para mañana, sube y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Moisés preparó 2 tablas de piedra como las primeras y subió al monte Sinaí. Descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él, y él proclamó el nombre de Jehová. Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés bajó la cabeza hasta el suelo y adoró diciendo: Señor, si en verdad he hallado gracia a tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Perdona nuestra maldad y nuestro pecado, y acéptanos como tu heredad. Jehová le dijo: mira, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar. Derribarás sus altares. No te inclinarás ante ningún otro Dios. Por tanto, no harás alianza con los habitantes de aquella tierra. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes guardarás. Todo primer nacido mío es. Redimirás con un cordero el primogénito del asno, redimirás todo primogénito de tus hijos, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el 7º día descansarás. Aún en el tiempo de la siembra y de la cosecha descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, la de la cosecha de trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Yo arrojaré de tu presencia a las naciones y ensancharé tu territorio. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, y entonces Moisés volvía a ponerse el velo sobre el rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Lo primero que quiero destacar de este capítulo es que Dios le pide a Moisés que vuelva a alisar otras 2 tablas de piedra como las primeras, para escribir las mismas palabras, los 10 mandamientos que estaban escritas en las primeras tablas que Moisés había quebrado. Moisés quebró las tablas, indicando que el pacto se había quebrado, no de parte de Dios, sino de parte del pueblo. Como fue de parte del pueblo, y Moisés fue quien las quebró, Moisés debió hacer nuevamente las 2 tablas de piedra, para que Dios pudiese escribir nuevamente las palabras, los 10 mandamientos, y volver a renovar el pacto con Israel. Jehová pasa delante de Moisés y declara su nombre, y allí está descrito
características que se resaltan en este pasaje del carácter de Dios. Cuando dice que Jehová es misericordioso, piadoso, que dice grande en misericordia y en verdad, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Se destaca la misericordia, la justicia y la verdad como parte del carácter de Dios. Y luego el Señor le dice a Moisés que va a renovar ese pacto con el pueblo de Israel y que hará grandes maravillas. Pero la última parte del capítulo presenta lo que sucedió con Moisés cuando bajaba del monte de Sinaí, cuando se separaba de hablar con Dios y regresaba a donde estaba el pueblo. Dice que el rostro de Moisés resplandecía por haber estado hablando con Dios, a tal punto que tenía que ponerse un velo. Y cada vez que Moisés subía al monte de Sinaí para hablar con Dios y volvía a descender a donde estaba el pueblo sentía temor porque veían que el rostro de Moisés resplandecía. Qué maravillosa experiencia la de Moisés. Al igual que con Moisés, Dios desea que hoy tu rostro pueda resplandecer. Para ello, Dios te hace una invitación en este capítulo, que también dediques tiempo para ir ante la presencia de Dios, para hablar con Dios, para estar en comunión íntima con Dios, a tal punto que tu rostro pueda resplandecer. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.